Buenas tardes, chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comic Astur. Hace un par de semanas ya subimos un vídeo un poco sobre la mesa redonda que corresponde a lo que fue la inauguración de esta exposición dedicada al artista ya fallecido asturiano Igor Medio. La verdad es que a mí me gustaría darle más cancha a este tipo de eventos porque son varios los eventos que se han realizado. Se ha publicado, aparte de un recopilatorio de toda su obra, se ha publicado Las Letras Asturianas, un libro dedicado a él, y aparte de esta expo, pues me gustaría pues ahondar un poquito más en la figura de lo que fue y lo que fue para todos nosotros en Asturias Igor Medio. Conmigo tengo a Norman Fernández, que yo no sé si presentarte, es uno de los comisionados, de los artífices de todo este tipo de eventos que se han recreado en torno a la figura de Igor. Así que, en primer lugar, lo primero que me gusta, muchas gracias, Norman, por venir, y en primero que me dijes cómo surgió la idea de la expo, de dónde vino, quién os reunisteis, un poquillo, a ver. Bueno, en realidad la Semana de las Letras Asturianas fue la consejería la que se puso en contacto con nosotros. Nos dijeron que querían dedicar la edición de este año a Igor Medio y nos preguntaron, sobre todo a Ruma y a mí, a Ruma Barbero y a mí, si nos podemos encargar de la coordinación. Nosotros dijimos que sí, sin ningún problema, y hemos estado en contacto con ellos organizando todo esto. Cuando nos plantearon qué tipo de actos se podían hacer, pues bueno, nosotros evidentemente pensamos en un concierto que fue el que se hizo en la Laboral para cubrir su faceta como músico. Y luego, aparte del libro, que también nos hemos encargado de coordinar y pedir textos a un montón de gente que conoció a Igor o que estudió su obra, pues pensamos que era imprescindible hacer una exposición de originales de cómic. Sobre todo porque nosotros ya conocíamos la obra. Ruma, por ejemplo, fue compañero de piso de Igor, con lo cual evidentemente la conocía, dibujaban espalda con espalda, y yo la conocía bastante bien a raíz de las jornadas del cómic de Avilés. No recuerdo el año, 2013-2014. 2003, hay una tira de prensa que me hizo para la guía, que creo que es el 2003, no, ¿puede ser? No cuando estuvo él, sino cuando le dedicaron una exposición de originales. Sí. Entonces, aprovechando que los directores de las jornadas de Avilés son amigos, pues les eché una mano en lo de coordinar qué material exponer, y ahí fue cuando conocí a Sonia, que es la madre de Igor, y vi todo el material que Sonia tenía, porque Igor tiene un montón, parece ser que estaba todo el día dibujando porque tiene montones y montones de carpetas llenas de obras, muchas publicadas y muchas inéditas, y por eso pensamos en hacer esta exposición para hacer un recorrido general de su obra sobre el cómic. Previamente ya habíamos recuperado toda la obra de la familia Castañón a partir del libro que él se autoeditó en 2004, o 2003, ahora no lo recuerdo. 2004, que es el 2004. Y entonces lo que hicimos fue volver a publicar el libro que él había hecho y recopilar las partes que estaban inéditas, que desde la publicación del 2005, que no estaba recopilada, más las páginas inéditas que había de 2006. Ese libro lo hicimos un poco antes de la Semana Negra del año pasado, con lo cual en junio o mayo-junio del año pasado, ahí formamos un equipo, sí, también Ruma, Javi Rodríguez y Sonia, que es la que nos proveyó de todo el material y la que nos dio apoyo desde un principio, y recopilamos ese libro. Y por eso yo, cara a hacer la exposición, tenía bastante en mente toda la obra de Igor y cómo estructurarla, porque la había repasado mucho. Porque además ese libro de recopilación de la familia Castañón no va a ser el único libro que se haga sobre Igor. Tampoco que ha hecho que hemos coordinado con la Semana de la Letras. Ni siquiera el Todo Castañón es el definitivo, o va a haber más sobre... Todo Castañón es el definitivo de la familia Castañón. Ahora falta un libro de todo el material de Igor que no es familia Castañón. Ajá. Ese libro pues está en proceso, ya estamos pensando cómo hacerlo, y si todo va bien se publicará antes de final de año, con lo cual tendríamos un tomo con toda la familia Castañón y otro tomo dedicado a toda la obra o toda la que podamos recopilar, porque digo que hay cantidades ingentes de dibujos, de diseños, de ilustraciones, todo no va a caber, pero prácticamente todo, que vamos a tener en otro libro que llamaremos Todo Igor Medio o algo por el estilo, para mantener la uniformidad con el otro título. Bueno, aquí podemos ver, y vamos a verlas ahora, unos cuantos originales de esa otra parte que no es la familia Castañón. En este caso hay que decir que dentro de la familia Castañón apareció un pequeño facsímil que emulaba, o era casi el mismo fotolito de lo que había salido en su momento de Little Memo. Es un pequeño tebeo que va incluido también con la familia Castañón. Sí, en el recopilatorio lo que hicimos, lo hicimos mediante crowdfunding, como fuimos superando distintas metas de financiación, entonces decidimos incluir una edición facsímil del tebeo de Little Memo que él editó en Cactus Comics, pues
pues no me atrevo a decir el año, pero en el 97 a lo mejor, o 96, por ahí. La prehistoria ya. Sí. La prehistoria. Y ese no lo hemos tocado, porque hay mucho material de Little Memo, que luego lo veremos por allí, que está inédito. Ese no lo tocamos. Hicimos una edición facsimile sacada directamente del TVO. Es exactamente lo que se publicó sí. en su Está momento. sacado directamente del TVO, es un facsimile, no es un TVO vuelto a hacer. Hemos hecho lo que él había publicado y eso es lo que se regala con el libro de toda la familia, de la familia Castañón integral. Eso luego saldrá en el otro con todo el material inédito de Little Memo. Pues lo esperamos con ansiedad. Decir que, bueno, ya que lo habéis comentado, el libro de las letras asturianas, el año 2022, está dedicado a Igor Medio. Ya no se centra solamente en el cómic, sino que abarcamos un poco gente que lo ha conocido y, digamos, todas sus facetas de su vida, incluso anécdotas personales o cómo se conocieron o cómo era la forma de trabajar de Igor, y lo más importante, que es a mí lo que más me gusta, ver a la persona que hay detrás del artista, en este caso yo lo digo con A mayúscula, sin ninguna acritud. Pues me gustaría que empezásemos un poquito a que nos comentases un poco cómo empieza la exposición. Yo me pongo por aquí. Forma parte de lo que es me gusta llamarlo la educación sentimental de varias generaciones de lectores de cómic y de humor gráfico en Asturias. Bueno, esta primera ilustración es una ilustración curiosa, porque normalmente la familia Castañón se publicaba en el periodo estival y normalmente muchas veces la presentaban, hacían un artículo de presentación que solían consistir, a veces repetían el mismo esquema, en una foto de Igor rodeada de sus personajes. Entonces estos son los personajes que él dibujaba y luego en el periódico los iban montando alrededor de una foto de él. Por eso pusimos esta, porque nos pareció gracioso. Incluso los mensajes que le daba a los de la tipografía, al jijiji y el tiki-tiki, si los silueteáis, quedan ellos mejor, y cosas así que ellos ponía a la gente del periódico. Esta es la primera tira de todas, del 1 de julio del 97. Todavía se ve una versión un poco primitiva de los personajes, porque él iría perfilando el dibujo. Aquí también lo mismo. Sí, aquí ya estamos en el segundo año, ya se ven los personajes un poco más definidos, exactamente. Luego ya se va viendo el carácter, por ejemplo, del abuelo, la peculiar relación que tiene con el nieto. Prácticamente todos sus originales son A3, salvo alguna excepción, y en una A3 dibujaba dos tiras. Y además, una cosa muy curiosa es que la rotulación de la tira, la rotulación de la cabecera, está hecha a mano en todas las tiras. Igor hizo más de 500 tiras de la familia Castañón y en todas escribió la familia Castañón a mano. Vamos a explicarlo. Las cabeceras normalmente, incluso en muchos TVOs desde los años 70, normalmente se hace la cabecera una vez, se aprueba la cabecera, que va a ser constante en todas las tiras o en todo el título de la tira de prensa o incluso de los cómics ya encuadernados, de los comic books, y una vez que se hace, ahí se deja. Entonces luego simplemente, antes se fotocopiaba o se pasaba y se pegaba, ahora ya directamente con el Photoshop o con el programa que utilices, pues la pones directamente y no tienes que volver a dibujarla. Todas las tiras de Igor, todas, más de 500, todas, la cabecera está hecha a mano otra vez, incluso cuando cambiamos un poco, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí podemos ver que ha cambiado, ¿no? Porque de hecho sí, del 2000 al 2001 él cambia la cabecera y en vez de ponerla como primera viñeta, para aprovechar más el espacio de la tira, la coloca arriba. Entonces, a partir de 2001, la cabecera será así. Y que además, él aprovecha para meter un gag visual justo detrás de cada una de las cabeceras. Claro, aquí vemos, por ejemplo, sí, eso, ¿no? La importancia que tiene la tipografía en el caso de Igor. Igor era muy bueno haciendo onomatopeyas. Aquí también se puede ver. Y en asturiano. Evidentemente, toda la tira está en asturiano, con lo cual muchas de ellas tenía que ver cómo se dice pumba, pumba, por decir lo primero que se me ocurre, en asturiano, que a veces no era fácil, ¿eh? Entonces, ahí tenía la ayuda de gente que trabajaba profesionalmente en lingüística, que le echaba una mano y que le ayudaba a hacer los textos de las tiras. Vamos a pararnos un momento aquí, porque esta es una tira de la familia Castañón, pero esta es atípica, por varias razones, porque normalmente solamente se realizaba una de estas al año, a veces podían ser dos, y era una página completa. También se publicaba los domingos. Esta corresponde al año 2005 y es de la familia Castañón, aunque siempre Igor siempre dijo que le gustaba el cómic en general. Hay una diferencia sustancial entre hacer una tira de prensa y hacer una página completa. Dime por qué se hacían estas páginas completas, porque pasaban una vez al año normalmente. No, al principio sí, era una cosa excepcional. Lo que pasa es que creo que en el 2005 o 2004, ya no estoy seguro, decidieron que fuera todos los domingos la página. El 2005 debió ser. Y entonces pasó de ser una cosa excepcional una vez al año a pasar una vez por semana. Todo de lunes a sábado era tira y el domingo era página. Bueno, son cosas de la distribución del espacio de los periódicos. Evidentemente,
el formato página le permite jugar mucho más. Quiero decir, esta, por ejemplo, pues es emblemática, no solo de eso, de la relación del Wege y el Welu, sino del aprovechamiento de las posibilidades del cómic como lenguaje visual, porque en las 3 primeras tiras no hay ni una sola imagen, ni una sola palabra. Él consigue contarte todo lo que es el problema que tienen aquí, o el abuelo y el nieto, sin utilizar ni una sola palabra. En ese sentido, haciendo casi homenaje o halago, digamos, intentando seguir el camino de Quino, que era uno de sus grandes, a uno de los grandes autores que admiraba, Quino, ¿no? Precisamente. Bueno, yo creo que Quino es un autor que admira a cualquiera que haga humor gráfico. Bueno, sí, quiero decir, es imposible entender el humor gráfico, y sobre todo el humor gráfico que se hagan en lengua española o en castellano sin pensar en Quino. Hay muchas influencias de Igor, también tiene una influencia, por ejemplo, muy clara de la escuela franco-belga, de Franquin, de Asterix y Obelix, y también tiene mucha influencia de Batterson y de Calvin y Hobbes. Entonces, bueno, él todas esas influencias las fue mezclando con la tradición asturiana de las familias humorísticas y construyó una obra que traía esa tradición de las familias de corte humorístico que había habido siempre en la prensa asturiana, que normalmente eran de tipo rural. La trasladó a la ciudad y la trasladó al tiempo en el que se estaba haciendo la serie. Esta es la última página que publicó, la tira del 31 de agosto de 2005, que terminaba la temporada, y en el 2006 Igor falleció antes de que empezara a publicarse el suplemento estival, con lo cual no hay tiras publicadas. El verano era cuando más bolos tenía con el tema de la música, siempre tenía tiras adelantadas. Entonces tenemos varias tiras o páginas que no se llegaron a publicar nunca. Esta, por ejemplo, estaba previsto que saliese el 2/7 del 2006. Él había fallecido ya la noche de San Juan de ese mismo año y está como él la dejó. O sea, sí, esta página está... Ya sacaremos una foto con detalle en primer plano para que se vea, porque a lo mejor la cámara no lo capta, pero está directamente, sin borrar lo que son las líneas del lápiz ni... El lápiz está sin borrar, e incluso hay otras que no hemos traído, pero que están en el libro recopilatorio, que están solo a lápiz, una parte a lápiz, otra parte entintada, algunas son incluso solo un boceto en el que ya puedes intuir cuál era el gag, pero no está mostrado ahí. Y hasta aquí llegaría, digamos, la familia Castañón. Bueno, ya nos centramos no solamente lo que es la familia Castañón, que ya hablaremos de ella en el recopilatorio cuando tengamos una mesa redonda con vosotros, pero me gustaría ya pasar a lo que es la parte de ilustración y otros trabajos de Little Memo, de Igor Medio. En este caso, Little Memo, que fue casi uno de los trabajos que hizo. Esto es como una serie de bocetos. Explícame un poco esto. Esto sí que me recuerda mucho a La Bruja Novata de Disney, ¿no? Cuéntame un poquito cómo surge, cómo tiene esa idea. Little Memo en realidad es un spin-off, lo que ahora se llamaría un spin-off. Es una idea derivada de otra propuesta que él tenía, que se llamaba Los Protectores, que era una especie de superhéroes que velaban por la salud de los niños a los que los padres negligentes y el uso y abuso de las nuevas tecnologías les estaban, digamos, idiotizando, por entendernos, ¿no? Ahí es curioso porque eso Igor lo concibe a principios de los 90, con lo cual se iba adelantando a todo este tiempo que vivimos en lo que estamos todo el mundo. Está pegado con una pantalla en la nariz y estamos medio idiotizados y estamos idiotizando a nuestros hijos y nietos, ¿no? Esta en concreto creo es una ilustración que hizo por una postal. No sé, la postal salió así, no sé por qué la hizo en 2 partes, pero estos son los personajes principales de la serie, que venía a ser un homenaje a Little Nemo, evidentemente. Lo que pasa es que lo que es el sueño en la obra de Winsor McCay, aquí es la realidad virtual. Todas estas páginas que están en la exposición son inéditas, no forman parte de ese TVIO que publicamos como facsímil con otros, sino que toda esta parte son páginas autoconclusivas, pero él tenía pensado hacer algo con ellas y están hechas con posterioridad a la... De hecho, ya había hecho un año de la familia Castañón cuando empezó a dibujar estas. Hay unas cuantas, como una docena, que recopilaremos en el próximo libro de la obra de Igor y que tratan un poco sobre eso, ¿no? Sobre unos niños que están totalmente absorbidos por las nuevas tecnologías, que viven en el mundo virtual y que no están... el mundo para ellos no existe. No, me gustaría reseñar 2 cosas. Esto es muy recurrente, también lo utiliza la familia Castañón con el guaje,
lo utiliza muchísimo, además es un... Pero también lo utiliza incluso con el resto de la familia. Si antes era el tiquita del padre con el periódico, la niña con no sé qué, no sé cuánto. Sí que noto un cambio de estilo, mucho más icónico. Es mucho más limpio, tanto el acabado como la tinta. Es más abstracto, por decirlo de alguna forma, porque son guajes, pero uno tiene cabeza cubo, tiene tal, es un poquito más tal. Pero lo que más me interesaba saber era por qué quedaron precisamente inéditas estas páginas. Supongo que porque nunca encontró manera de sacar adelante el proyecto o se embarcó en otros distintos. Quiero decir, eso yo no sé muy bien porque aquí en estas páginas, por ejemplo, está muy claro toda la parte que transcurre en el mundo real, por así decirlo. Solo ves figuras y un fondo blanco, y luego cuando las cosas transcurren dentro de lo que sería la realidad virtual en la que ellos están, el dibujo ya tiene más detalle y más tal, ¿no? Es un juego que hacía para distinguir una parte y otra. Pero desgraciadamente no llegó a terminar nunca el proyecto. Sin embargo, el mundo de los guajes sí que parece que le interesaba, ¿no? Porque aquí hay otro proyecto que llegó a plantear que se llamaba Rosaurio, que trata de un niño dinosaurio que de repente empieza en un colegio. Mucho el chiste del bullying, que es exactamente. Amigo, y como eres amigo del que hacen bullying, todo el mundo... Exactamente, y trataba un poco sobre eso, ¿no? Por cómo se trata al que es diferente. Aquí no solo hay niños dinosaurios, hay un niño cerdo, también hay niños humanos, y entonces, bueno, la serie por la página, solo llegó a dibujar esta página, pero sí que tiene sinopsis y estudios de personajes que trataba un poco de eso, de estos niños y del mundo que les rodeaba y de cómo tratamos a la diferencia. Sí. Luego el mundo infantil como decía, para él tenía mucho interés. Curioso, por ejemplo, estos son ilustraciones que hizo para un libro de Vicente García Oliva, que era un libro de lectura para la gente que estudiaba lengua asturiana, y que, bueno, los protagonistas son niños y niñas en edad escolar. Y luego está también un proyecto muy curioso en la que cogió a los políticos de aquella época, estamos hablando de finales del siglo XX. A este le he reconocido el momento, ¿eh? Sí. Al momento. Están ahí Cascos, Aznar, Rato, Esperanza Aguirre, y luego pues quieren jugar a montar un gobierno, buscan, dicen, según ellos, al más tonto que hay, que se llama José Mari, que no sé quién será. Chema. Y bueno, también está Isabel Tocino, y bueno, digamos que hacía humor a partir de los políticos de la época, convirtiéndolos en niños. A mí es que me gustaría hacer hincapié en la expresividad gráfica que tiene Igor para hacer con cuatro líneas y hacerte una caricatura perfecta. O sea, yo ahora mismo acabo de ver este banco en que están los autores, y es que es increíble saber reconocer. Hombre, claro, es que Aznar le ha puesto bigote también, entonces, bueno, Aznar a Chema. Sí. Vamos a hablar con Chemari, confianza. no sabemos quién es. Chemari y tal, pero esa habilidad era, y la hacía al momento, que es una cosa que a mí me llama la atención porque yo lo he visto dibujar en directo, y no crees que hacía un estudio muy concienzudo y hacía 15 sketches con este me quedo, sino que ya con el primero o segundo ya tenías definido el personaje, ¿no? Sí, él tenía lo que es un talento innato para el dibujo. De hecho, se ve en muchas de las páginas que tiene por casa, los que son poco menos que garabatos y que tienen un nivel de expresión que alucinas. O allí, en los gags visuales que hablábamos arriba de las tiras de la familia Castañón, son manchones de tinta. Y tú ahí ves claramente lo que está pasando. Y entonces sí, digamos que él era un virtuoso, no solo en el campo de la música, sino que en el campo del dibujo evidentemente. No hay más que ver su obra. Estamos ya casi en la última recta final de la exposición. Hay 4 cositas más que quiero y queremos mostraros. Aquí, pues bueno, Ruma se dedica a hacer también un poco homenaje a su parte, a su grupo musical, Felpeyu, y volvemos al tema de las caricaturas. Sí, aquí, bueno, curiosamente es una caricatura que hizo para un libro de texto que les pidieron, en este caso de Felpeyu, y digamos que él hizo la caricatura. Los componentes, sí, esta Ruma, aquí está él. Sí, y la autorrepresentación es una cosa que está muy presente en la obra de Igor. A lo mejor no la autorrepresentación expresa, pero sí que una especie de tema o de leitmotiv que hay en toda su obra trata sobre esa autorrepresentación. Por ejemplo, la familia Castañón. La familia Castañón, yo creo que uno de los motivos por los que caló tanto a la gente es porque todos nos sentimos identificados, o con un personaje o con otro, incluso con una mezcla de una parte de uno, otra parte de otro, y eso es lo que él estaba haciendo cuando hablaba de la familia Castañón. Estaba hablando de sí mismo y de todos los demás, pero esa aproximación que Igor hace
no lo hace desde el yo, sino que lo hace desde el nosotros. Por eso la familia Castañón yo creo que tuvo tanto calado entre la gente que la leímos en su época y que mirábamos el periódico solo para leer la familia Castañón. Yo por ningún otro motivo voy a leer la Nueva España, ¿para qué voy a engañar a nadie? Sí. Esto es una cosa que hicieron para un encargo que les hicieron el Festival de Cine de Gijón, que creo que por aquella época se llamaba Festival de Cine Infantil y Juvenil, o para la infancia y la juventud, el Interfilm. Y les encargaron un cómic que hablase un poco de la historia del cine español. Como andaban de plazos un poco justos, pues el cómic, aunque lo escribió entero Boni Pérez, y se dividieron la parte de los lápices, Igor Medio y Javi Rodríguez. Estas páginas son de una parte de Igor, y luego para darle una uniformidad se le pidieron a Parisi que entintara a él toda la obra. Bueno, para darle una uniformidad y para ganar tiempo, evidentemente, y para que pudiese llegar a tiempo, porque el Festival de Cine tiene la fecha que tiene que tener y entonces tenía que estar. Y es una historia muy divertida porque hace un pequeño repaso de una parte muy importante de la historia del cine español, utilizando un personaje fantasmal que va pasando de una película a otra, que es el Anselmo en sombras, que da título a la obra. Esta parte en concreto es el episodio que habla sobre los spaghetti westerns, que se rodaron en España a montones y que durante mucho tiempo fue uno de los motores de la industria del cine español, o por lo menos dio de comer a muchas familias durante mucho tiempo. Los Aguarones es una tira de humor que hicieron Ruma y Som, y en este caso es simplemente una de ellas, en este caso una doble, que hizo Igor, bueno, para darles descanso a los autores y, bueno, en este caso para hablar de sus amigos y hacerles una especie de homenaje. Aquí vemos otro de los proyectos inéditos que os decía que tenía en casa, que tenía guardado en la carpeta con los dibujos, que está relacionado con el mismo tema que hablamos en Little Memo, con la realidad virtual, las nuevas tecnologías, hasta dónde nos lleva esto, y que se llamaba, lo quería llamar TotalNet, es del 2004. Solo tiene estas 3 páginas, pero más o menos ya sabes por dónde iba, cómo afecta pues eso, las nuevas tecnologías a la gente, cómo consigue pues eso, que te aísles del mundo y que te olvides de a quien tienes en la habitación de al lado. Y eso un poco es lo que hablaba en el proyecto que tuvo de de aquellos superhéroes que rescataban a los niños, que ahora no me sale el nombre, y de Little Memo. Esta es una cosa muy curiosa, que es que le pidieron el storyboard de un corto de Aure Roces, que se llamaba Rondadores Nocturnos 3, no sé por qué se llamaba 3, porque nunca hubo un 2 ni un 1, sino que se llamaba 3 directamente. Y nada, ese simplemente le hizo el storyboard. Estaba protagonizado por Paul Naschy, que es y era una cosa de vampiros y pegarse y no sé qué más cosas. Yo no lo recuerdo muy bien. Esta me hace mucha gracia, porque aunque simplemente por la gracia que hace. Volvemos otra vez al tema de la caricatura y de lo fácil que era para él, con 4 trazos, identificar claramente a los personajes que hacía. En este caso es él, y en el otro lado, con la camiseta de Cactus Comics, él tiene la de Nemo 98, la de Avilés, las primeras jornadas Villa de Avilés, que se llamaban Nemo 98, luego eso desapareció, no duró más de unos cuantos años, unos pocos años, y poco a poco se fue diluyendo, o sea, hasta el final se quitó el logo y eran las jornadas del cómic Villavilés. Y Javi Rodríguez con Cactus Comics, que claro, obviamente, puedes explicarlo tú mejor que yo. Cactus Comics era un sello con el que se autopublicaban en aquella época tanto él como Ruma, como Igor, y en teoría otra gente que luego pues no llegaron a salir, ¿no? Porque se embarcaron en más proyectos. Esta parte de aquí es muy curiosa porque es un currículum. Exactamente. ¿Y qué mejor forma de hacer un currículum que es un currículum vitae para mandar a la gente para pedir curro como dibujantes, contándoles su vida, y lo curioso es que está en inglés. Con lo cual está claro que ellos aspiraban a trabajar a nivel internacional. Luego, los hechos demostraron que no estaba muy desencaminados, porque ahora Javi Rodríguez trabaja para la Marvel, o para las distintas editoriales americanas, pero bueno, en esa época lo que pretendían era establecer una especie de tándem creativo. Por aquella época además compartían piso, con lo cual estaban dibujando mesa con mesa y espalda con espalda. Son 5 páginas, salen los 2, con lo cual es un currículum conjunto. Sí. Aquí cuentan, por ejemplo, que era lo que habían publicado hasta el momento, y luego te dan sus datos para que si me quieres contratar nos llames a esta dirección y estamos dispuestos a conseguir curro. Es muy divertido y muy gracioso. Sí, a mí me encanta esto. Y incide en esa parte de que se le daba también a él de la autorrepresentación, pero sobre todo el tomarla con humor. O sea, ser capaz de reírse de uno mismo es una de las cosas más complicadas que hay. Estas 2 últimas páginas son 2 páginas de Love Gun. Love Gun era un proyecto que había creado Javi Rodríguez, él solo, una especie de superheroína en el espacio.
Y entonces, después de una primera aventura autoeditándose, ya un editor de Madrid les encargó empezar la serie otra vez desde cero, y ahí la hicieron Javi e Igor juntos. Pero no en un modelo tradicional de que yo hago el guión y tú dibujas, o yo dibujo y tú entintas, sino que simplemente, como estaban uno al lado del otro, pues iban pasando las páginas, y entonces hay partes que ni ellos mismos se acuerdan o se acordarían de quién. Estas, por ejemplo, sabemos que son la mayor parte de Igor, porque nos lo dijo Javi. Ah, bueno, dijo, esta es la parte del robot, que tal, esa parte la hizo pues fíjate Igor casi solo. Javi, No, pues nos dijo que eran casi de Igor solo, porque él andaba muy mal de tiempo en aquella época, y que se encargaba él, llevaba más el peso él del equipo. Otras veces lo llevaría a otro, pero aquellos se publicaron solo cuatro comic books, pero es una serie muy, muy divertida, y que, bueno, si no hubiera sido que cada uno se embarcó en otros proyectos y la fatalidad. En el caso del currículum, ¿era Igor el que dibujaba y los otros hacían el guión, o también estaba mezclado todo? No, estaba todo mezclado. Cada uno, esto es de Javi, esto por lo mejor es de Javi, o esto puede ser de Igor. Esta es de Igor. Esta es de Igor. La chica puede ser de los dos. Puede ser. Esto es más, estas caricaturas son más de Igor. Y luego nada, para complementar un poco la exposición, lo que hicimos fue, bueno, poner algunas vitrinas con algunas cosas significativas, por ejemplo, una de las guitarras de Igor, o los CDs, los carteles, y aquí metimos la parte de cómics. Y aquí, por ejemplo, se ve las 2 ediciones de La familia Castañón, la que él hizo en el 2004, más la recopilación que luego hicimos nosotros de todo, de eso más lo que faltaba. Ahí, juntas se puede observar que en nuestra reedición se nos fue un poco el color se nos saturó un poco el color de la portada, hay que reconocerlo, que estaba mucho mejor la de él. Pero bueno, son páginas, evidentemente, la de 2005, que no había sido recopilado, más todo el material que ya tenía dibujado del 2006, que nadie ha visto, porque estaba en esa carpeta, si no llegó a publicarse en el periódico, más algunas curiosidades y cosas relacionadas con la familia Castañón. Lo que pasa es que aquí de eso hay menos, porque como solo metimos, digamos que esa parte de lo inédito y de lo raro que pertenece a la familia Castañón. Todo lo que no es Castañón va a estar en el otro libro, que va a tener mucho más de ese material, mucho más de ese tipo de bocetos y de cosas a medio ideas, o incluso... Sí, un monográfico. Exactamente, ahí tiene un cómic de 48 páginas que tiene el guión escrito entero, completo. O sea, sabemos perfectamente para publicar, no, para dárselo a alguien para que lo dibuje, porque en realidad solo llegó a diagramar algunas de las páginas y a hacer los lápices y las tintas de 4 o 5. Y las primeras publicaciones que hizo en el Yapiceru. Madre mía, esto sí que es un clásico. Claro, conseguirlo. Esta portada, por ejemplo, cuando Igor la dibujó, probablemente era menor de edad. De hecho, cuando gana el primer concurso de cómic del Yapiceru, él tiene que ir a recoger el premio con sus padres porque era menor. No podía recoger un cheque. Pero fíjate, veo nombres como Peña, Corominas, sí. por decir algunos, Ruma está. Sí, está todo el mundo. En aquella época publicaba todo el mundo en el Yapiceru. Digo, los 4 comic books que se publicaron de Love Gump, que hicieron juntos. Los 4 con Javi. Sí. Y bueno, una exposición que hicieron sobre el futuro del cómic Astur en su época. Y bueno, esta era la idea, de hacer una exposición que abarcase todo lo que se pudiese abarcar y que diera una idea, pues un poco general de una obra que aunque se hizo en un corto espacio de tiempo, porque hay que darse cuenta que Igor cuando falleció tenía 35 años, con lo cual si tú ahora piensas que con 35 años había hecho todo esto, más todo lo de la música, pues alucinas directamente. Entonces sí, fue un autor muy, muy importante y que ha dejado una huella profunda tanto en el campo del cómic como en el de la música. Bueno, vemos aquí una foto en la que está Igor con el grupo Felpeyu, Minarruma, ahí con la boina. Bueno, esto está dedicado un poco a la música, al grupo. ¿Sabes por qué está este coyote aquí? Sí, este coyote, según parece, era el que tenían cuando ellos crean Felpeyu. Felpeyu lo crean en Salamanca, donde estaban estudiando Bellas Artes, Igor y Ruma, y 2 hermanos que también estudiaban allí, gallegos, que espero no equivocarme, que se llamaban Castro, se apellidaban Castro, y ellos crean Felpeyu. Y en la primera maqueta que graban, o el primer disco que graban, utilizan este muñeco, que supongo que sería de alguno de ellos, andaría por ahí, por el piso, atravesado, en la portada. Entonces, si os fijáis ahí, la primera portada del primer disco de Felpeyu es nariz con nariz. Igor, supongo, por lo que veo de la foto, creo que es él, Igor, yo creo que sí, y el coyote. Y las gafas de Igor las lleva el coyote. Sí. Puede ser. Sí, el coyote lleva las gafas. Exactamente. Entonces, esa coña que hicieron con el muñeco que tenían por casa les sirvió para hacer la portada del primer disco, y mira, ¿por dónde? El muñeco. Aquí acabó.
sigue aquí, pues qué sé yo, cuánto hará desde que hicieron aquel disco. Si Guru hubiera cumplido ahora 50, pues formaría el grupo con 20, pues hace 30 años que anda por ahí atravesado este muñeco, parece de bastante calidad, porque se le ve que está en bastante buen estado. Bueno, aquí se ve también el cartel del primer disco, es la portada, un poco más grande, que se ve ahí. Bueno, hasta aquí llegamos. Primero, sobre todo, gracias Norman por robarte tiempo. Es una cosa que se agradece, pero lo que más me apetecía era que la gente cuando venga a ver la exposición, porque hay que venir a verla, no vale con estar aquí con el vídeo, cuando vayas a ver los originales, ver cómo están hechos, cómo están construidos, pues ya tengas una referencia de un experto, de alguien que se ha volcado durante unos cuantos años, que no son pocos, son por lo menos unos años, te has tirado precisamente junto con Ruma, con Javi, con Sonia, con más gente, en promover y recordar la obra de este gran autor que, si podemos, nos reunimos todos y nos hacemos una charleta tranquila, en plan amiguetes, y a recordar anécdotas sobre él. Muchas gracias, Norman. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y nada, estamos a disposición cuando queráis.